¿Qué es la obediencia? Vamos a ver qué es la obediencia. Para eso vamos a la palabra del Señor y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, y lo vamos a leer. Dice de la siguiente forma: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Bien, nosotros miramos que la palabra del Señor nos mostraba, dice: hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así lo dice Dios en su palabra y escrita, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y así dice la palabra del Señor, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Nosotros miramos, estamos viendo lo que es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo cumplió las tres condiciones necesarias para glorificar al Padre. Y esta relación se logra solo a través de tres cosas: humildad, sumisión y obediencia. Solamente con esto se logra. Podemos ver que Jesucristo se humilló. Podemos nosotros hacer lo mismo. Solo teniendo una cercanía con Cristo podemos llegar a ese nivel. Hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, permítame hacer una oración antes de seguir, para que sea Dios quitando la venda que pueda haber en mí y que pueda haber en ustedes que están viendo esta enseñanza. Amantísimo Padre y Señor mío, yo te doy gracias por permitirme estar delante de tu trono celestial. Tú, como juez del universo que eres, Señor, he venido delante de ti. Tú lo sabes que solamente vengo bajo el amparo de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, a pedirte una sola cosa. Inclina tu trono, Señor, escucha nuestro ruego, nuestra súplica, nuestras oraciones. Tu palabra lo dice y escrito está, Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice que no soy yo quien hablo, es Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu es quien habla en mí, y que así es su palabra que sale de mis labios, no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en todo lo que le envía. Espíritu de Dios, yo me quito para que seas tú llevando este mensaje, ya que tú me usas a mí como ese canal, como esa fuente de bendición. Bien, hermanos y hermanas, nosotros para poder llevar una enseñanza, porque esto no es una prédica, primeramente que todo, tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Tenemos que tener fe, tenemos que creer en el Señor, ser hombres y mujeres cristocéntricos, bibliocéntricos. Entonces ahora miremos nosotros lo que dice, lo que decía Dios en su palabra y escrito está. Él se humilló. Nosotros tenemos que tener esa humildad, esa sumisión y esa obediencia. Entonces nosotros, ¿qué tan lejos estamos nosotros de Jesús el Cristo? Nos gozamos en su presencia, hablamos con Él al orar, al interceder. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante la intercesión, porque el orar es hablar con Dios, es comunicarnos directamente con Él, en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. Porque nosotros miramos que la palabra del Señor dice, y escrito está en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, en la parte B, parte final, dice que las oraciones de los santos suben al altar de Dios y son depositadas allí en unas copas de oro. Miremos el poder que hay, porque nosotros tenemos que buscar más y más de Dios. Tenemos que buscarle a través de la oración, a través de la intercesión. Tenemos que involucrarnos más con Él, digamos, tener más esa relación con Dios.
¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. Él todo lo ha dejado muy fácil. A través de la oración. Por eso necesitamos tener la dirección del Espíritu Santo, porque Él es que nos guía. Por ejemplo, nuestro Padre el Creador, Él fue el que nos creó a nosotros. Nosotros lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, cuando Él habla allí y nos dice que Él nos creó varón y varona. Creó al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Nos creó de una forma espiritual. Pero si nosotros vemos en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice que Él nos bendijo juntamente con Cristo Jesús. Quiere decir que Él cuando estamos en nuestra vida espiritual, Él nos bendijo juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Quiere decir que ya nosotros estuvimos juntamente con Cristo Jesús. Entonces, por eso nosotros tenemos que integrarnos más con Él a través de la oración, a través de la intercesión. Porque cuando yo hablo de intercesión, ¿qué es la intercesión? Es muy sencillo. Cuando nosotros nos colocamos delante de Dios y el hombre a clamar, a pedir por una persona, por una nación, por lo que sea, la intercesión o la oración no tienen barreras, no tienen color político, no tienen fronteras, no tienen distancias. Nosotros podemos orar por cualquier persona a distancias, a miles de kilómetros de donde nosotros estamos. Entonces, le buscamos y nos colocamos delante de Dios el hombre, pero también nos colocamos en línea con el mismo diablo, que el mismo demonio los reprenda junto con los demonios, porque Él no va a querer que Dios bendiga a su pueblo. Entonces, nosotros tenemos que servirle. Entonces, tenemos que mirar, tenemos que amarle. Entonces, tenemos que mirar si nosotros cumplimos sus mandamientos y cuántas cosas más necesitamos hacer para estar cerca de Cristo Jesús. Entonces, miremos eso. Entonces, nosotros miramos que en el libro de Juan 6:37 en adelante, Él nos dice que derramará todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Dice la palabra, que el que va a Cristo, Él no lo echa fuera. ¿Por qué? Porque Él lo dice en el libro de Revelación, muy claro, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y sanaré contigo. Estamos viendo lo que es la obediencia. Dice que Él está a la puerta, pues el que está a la puerta es Cristo Jesús. Nosotros un día también lo tuvimos allá afuera, por su misericordia. Él inclinó su trono, su rostro, sus ojos, nos miró y entre tantas miles y miles de personas, Él encontró gracia en nosotros. Por eso hoy tenemos que servirle, más que, mejor dicho, más que todos los días tenemos que servirle más y más. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que Dios hace en nuestras vidas. En el caso mío, gloria al Señor, yo en el año 2016, el 5 de mayo, fui diagnosticado con un cáncer agresivo, número 8, ya había en el número 8, hoy llega hasta el 10, ya ahí prácticamente es un milagro. Pero ¿qué hizo Dios conmigo? Mire que eso, me declararon ya con cáncer, me dictaminaron cáncer y a los 2 meses que me sacaron esos exámenes ya no tenía cáncer. Pero ¿quién puede hacer eso? Solamente Dios. Un milagro, porque la palabra lo dice y escrito está en el libro de Isaías 53:4. Dice, ciertamente Jesucristo llevó todas esas enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo logramos esto? Tenemos que estar cerca de Cristo, cerca de Él, buscarle a través de la oración. Entonces dice, así lo vemos nosotros. Y que esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, dice, no pierda yo nada, sino que nos lo da a nosotros, dice la palabra, el Señor lo resucita, dice la palabra. Entonces nosotros miramos que si el Hijo de Dios, hecho carne, se humilló en obediencia y se sometió a su Padre, así nosotros, si queremos estar cerca de Cristo, tenemos que hacer lo mismo, en obediencia, a través de la oración. Dios, eso es, hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué me queda decirles, hermanos? Simplemente hacer una oración para esta enseñanza. Acerquémonos más al Señor. Nosotros, la palabra nosotros nos dice a través de su palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7:1 en adelante, que Él nos ha mandado, Él nunca nos manda a juzgar a nadie, Él no nos manda a señalar a nadie, Él no nos manda a nada de esas cosas. Él nos manda es a orar, a interceder por las personas, porque allí mismo lo dice Dios en su palabra y escrito está que primeramente que todo tenemos que sacarnos esa viga que está en nuestros ojos para poder mirar la viga de nuestro hermano. Entonces, miremos, nosotros no podemos criticar a nadie, no podemos señalar a nadie. Y eso lo vemos nosotros hoy a través de las redes sociales, como critican, como señalan a las personas. No, Él manda a orar por la iglesia y por todos aquellos que están afuera, hay que orar por ellos. Así como yo voy a orar por ti ahora en este momento.
Simplemente repite conmigo, amén, así sea. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 3:14. Amén, así sea. Es uno de los nombres de Jesús el Cristo y nosotros llamamos toda oración con ese nombre. Ahora, Dios dice en su palabra y escrito está en el libro de Revelación que Él está a la puerta y que Él llama. Pero si tú abres tu corazón, Él entrará y cerrará contigo y tú con Él. Y esta es la gran oportunidad que tú tienes hoy en este momento, porque los cielos se han abierto para ti. Bien, simplemente repite conmigo, amén, así sea. Reconozco, Señor, que estuve apartado de ti. Hoy vengo a pedirte perdón, Señor. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Esa sangre santa, preciosa hasta la última gota que tú derramaste por mí. Señor, yo sé que tú estuviste muerto en una cruz y que al tercer día el Padre te resucitó entre los muertos. Por eso vivo. Hoy abro mi corazón a ti, Señor, para que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, que yo sé que sí, porque Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación. Entonces, no desplaces tu cursor hacia abajo, coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti. Nosotros oramos por todas las personas todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos que orar por personas que nunca en la vida los distinguiremos, nunca nos iremos a ver, porque son personas que están muy distantes de nosotros, en otros países, por otras naciones. Hay que orar por el mundo entero, por los 5 continentes. Entonces, no desplaces tu cursor hacia abajo, simplemente cualquier comentario, así sea lo que sea, colócalo allí, que esto sirve para edificación de la iglesia. Te habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.